lo que me interesa, pues, es sobre todo que hayan entendido el concepto, pues. O sea, este cono, eh, el cono, bueno, se da un martillazo aquí en una placa, ¿sí? Y se genera una onda de corte, ¿sí? Esto hablando de la velocidad, pero lo mismo para los demás parámetros. Entonces, se genera, si aquí tenemos el cono a esta profundidad, a una cierta profundidad, entonces al generar esta onda de corte, las ondas viajan hasta donde está el cono, que está instrumentado, tiene un geófono. Entonces el geófono es el mecanismo mediante el cual se capta la onda, el tiempo de llegada de la onda a este punto. Y aquí esquemáticamente están las ondas. Si el cono estuviera a esta altura, no sé si entendieron eso, pero si el cono estuviera a esta altura, pues captaría en este punto la velocidad, el tiempo de llegada, ¿no? Ay caramba. Pero en este punto, si el cono estuviera a esta profundidad, pues captaría el tiempo de llegada de la onda a esta profundidad, y así, sucesivamente, como ahorita aquí está el cono, hasta acá, pues está captando este tiempo de llegada de la onda que se generó aquí en la placa, está captando este tiempo de llegada, ¿de acuerdo? Y ya con el tiempo de llegada y la distancia recorrida de la onda, nosotros calculamos la velocidad de las ondas de cortante, que sería este tiempo. Aquí es donde llega la onda el tiempo de llegada. Distancia de tiempo me da la velocidad y eso se registra en este equipo. ¿De acuerdo? ¿Sí? No sé si me van siguiendo. Oiga, profe, una duda. Sí. Jordi, Este, el ¿quién habla? geófono, Luis Gerardo, Luis Gerardo. eh, Dígame. el Sí. geófono nada más toma una lectura. Bueno, acuérdense que el cono se va introduciendo a 2 metros por segundo, va tomando casi continuo, ¿no? Casi continuo, aquí tenemos los registros, pero vean, la velocidad de las ondas de cortante casi es continua. Si ven, aquí está el perfil, aquí está el perfil. Entonces, a medida que se va introduciendo el cono, pues se está registrando, se hace la prueba, ¿no? A diferentes profundidades. Se debe de hincar el cono a 2 centímetros por segundo. Entonces está midiendo la punta, la resistencia de punta y se forma este perfil, la resistencia a la fricción y se forma este perfil, la presión de poro, que veíamos que aquí empieza el nivel freático, y la velocidad de las zonas de cortante, el perfil de velocidad de las zonas de cortante. Y con eso acuérdense que definimos la estratigrafía, ¿sí? Aquí está el nivel freático, en la parte superior tenemos una arena, luego una arcilla, luego un lente, una incrustación y luego continúa la arcilla. Así definimos el perfil de, de la resistencia de punta, resistencia a la fricción, la presión en el agua y la velocidad de las ondas de cortante, ¿de acuerdo? Este es un método, realmente es el método de refracción sísmica, el de la velocidad de las ondas de cortante, que es lo que quiero que comentemos, ¿no? Porque esto ya quedó bien claro, ¿no? Entonces, para el diseño, acuérdense que para el diseño depende de los pilotes, si son perforados. Aquí está la broca con la que se perfora, se hace la perforación, ¿verdad? Se baja el acero, una vez que se hace la perforación, se baja el acero, aquí se está subiendo el acero de refuerzo, y luego se cuela con el tubo Tremi, se va colando el tubo, debe estar hasta la profundidad del desplante de la pila, y bueno, si es inestable la excavación, se usa bentonita para estabilizar la excavación, ¿sí? Y a medida que el concreto, la manguera o el tubo Tremi debe estar hasta la profundidad de la excavación, y como el concreto es más denso que la bentonita, va desplazando a medida que el concreto se va colando. Pues aquí está, miren,
a medida que se va colando, aquí está la canaleta, a medida que se va colando, se va desplazando la bentonita y va quedando el concreto, ¿sí? Y se va subiendo el tubo tremi a medida que avanza el colado, ¿no? Hasta llegar hasta la superficie. Y así es como se construyen las pilas o pilotes, o también puede ser hincados, pilotes hincados, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? Con este mecanismo de reacción se van hincando las pilas o pilotes, sobre todo pilotes, ¿no? Una pila por el diámetro es más difícil de hincarlo, casi no se hincan, se cuelan en el sitio. De hecho, una diferencia entre pilas y pilotes es que las pilas generalmente se cuelan en el sitio, como lo vimos, ¿verdad? Entonces, bueno, pero lo principal es que nosotros podemos determinar la capacidad. Si aquí tenemos ya la pila colada, o el pilote hincado, entonces la capacidad de carga de esta pila está formada por dos términos: la capacidad de carga por fricción y la capacidad de carga por punta. Eso ya lo vimos, ¿no? ¿Sí? Entonces la capacidad de carga por fricción, pues tenemos el perfil de la fricción, ¿sí? Y la capacidad de carga por punta tenemos también el perfil de la capacidad de la resistencia por punta en el cono, que lo obtuvimos, ¿verdad? Y entonces, calculando esta capacidad de carga de uno de los pilotes, pues entonces dividimos esta capacidad de carga entre la carga que va a soportar cada pilote aquí en la parte superior, y eso nos da el factor de seguridad, ¿verdad? Entonces así definimos, pues, si este pilote con esta longitud, que es G1 más G2, y con este diámetro, pues va a soportar la carga para la cual se diseña, ¿de acuerdo? Y entonces ya vimos cómo determinamos la capacidad de carga por punta, ¿verdad? ¿Sí? Que no es otra cosa más que la capacidad de carga por punta. Esto podemos suponer como que es una zapata de un ancho, vez del ancho B es un diámetro D, el ancho B es D, ¿verdad? Y calculamos el área es de la sección transversal, que es pi por diámetro al cuadrado entre 4, por la capacidad de carga de punta, que no es más que la fórmula general de capacidad de carga, ¿sí? Pero esta la obtenemos directamente en el cono, ¿verdad? ¿Sí? Y si queremos la capacidad de carga, quitando la presión del agua, que es como generalmente se utiliza, pues quitaron la presión del agua y ya me da la capacidad de carga por punta. Y esta capacidad de carga por punta vendría siendo no sé si me explico, vendría siendo la fórmula general de capacidad de carga, o sea, CNC más gamma de F más gamma de F por NQ más un medio de gamma B por N gamma, ¿sí? Sería esta es la capacidad de carga por punta, como si fuera una zapata, pues, una zapata superficial, pero es el mismo concepto, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sale? Entonces, bueno, ¿sí? Entonces todo esto ya lo vimos, ¿verdad? Vimos el concepto de fricción, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, vimos cómo se aplica, cómo se obtiene toda la capacidad de carga por fricción, que no es otra cosa más que ir determinando a la mitad del estrato, se determina el esfuerzo horizontal. Hablamos algo del esfuerzo horizontal, cómo lo calculamos, el esfuerzo horizontal, ¿verdad? Que es precisamente F1 y F2, pero este esfuerzo de fricción, así como el bloque que trata de deslizarse en una superficie, aquí está esta fuerza normal. Entonces, este coeficiente de fricción entre el suelo y el fuste del pilote, se llama fuste, ¿de qué depende? Pues de esta presión, de la presión normal, este F, y este F1 y F2, ¿verdad? Y aquí la diferencia es que el área de contacto va a ser el área perimetral, ¿no? Por ejemplo, en la longitud G1 y en la longitud G2, ¿verdad? Este es para el estrato 1 y este es para el estrato 2. Pero vean ustedes, F1 es igual a ¿cuánto? Al esfuerzo horizontal, ¿verdad? Por la tangente de phi, y por otros coeficientes, ¿no? Que dependen del material y del hincado o si es colado,
o del tipo del procedimiento constructivo, ¿verdad? Pero lo importante es sigma tangente de phi, sigma horizontal. Pero ¿cómo calculo este esfuerzo horizontal? ¿Cómo lo calculo? Pues si tengo el esfuerzo vertical, lo multiplico por un coeficiente de empuje, se llama. ¿Sí? Esto lo vamos a ver, revisar en la estabilidad de taludes, y esto es K, es lo que se utiliza para la revisión de una estabilidad de un talud, para un muro de retención, etcétera, ¿no? Entonces este es el esfuerzo horizontal, es el vertical por el K0. Nosotros ya sabemos cómo determinar el esfuerzo, diagrama de presiones verticales, ¿no? ¿Verdad? Y por la tangente de phi, pues es el ángulo de fricción interna del material, ¿verdad? Entonces lo podemos llamar un beta 1, ¿no? Pero bueno, entonces nosotros para el diseño de los pilotes necesitamos todos estos parámetros, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? Y así diseñamos pues nuestra pila, nuestro pilote. Esto ya lo comentamos. Pero, ustedes lo que tienen que ver ahora es, y yo les decía, que revisaran, no sé si alguien ya lo vio, que revisaran el informe que hicimos, el estudio de mecánica de suelos, capacidad de carga del terreno. Sí lo están viendo, ¿eh? Aquí, sí lo ven. Para Sí. la obra es el Hotel Fiesta Inn de 8 niveles. Es ya el estudio que hicimos. La localización es Boulevard Industrial Uruapan, ¿sí? Solicitantes Covisa. Fue para el arquitecto Miguel Betancur Núñez, ¿sí? Que es el que está haciendo las torres allá en Querétaro, ¿sí? Entonces, revisen este estudio. Este fue el estudio que hicimos, ¿sí? Entonces quiero que lo revisen, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tienen que tener énfasis en qué? Sobre todo en cómo determinamos, vean ustedes, el estudio se hizo mediante un sondeo mixto y 2 pozos al cielo abierto, ¿de acuerdo? No pusimos aquí la profundidad, pero me acuerdo que es como de 20 metros, aquí debimos de haber puesto un sondeo mixto a 20 metros de profundidad. Hay una descripción general del proyecto, te hace una descripción general del proyecto, descripción del sitio, ¿sí? Entonces, la topografía es importante, el marco geológico, acuérdense que la geología es muy importante, te hace una breve descripción de la geología regional, ¿sí? Luego de la geología regional pasamos a la geología local, ahí de Uruapan, ¿sí? Y después de la geología local, vemos los trabajos de campo que se hicieron, o sea, las muestras que se obtuvieron en el sondeo mixto, que sigo sin ver a qué profundidad se hizo. No lo hemos visto, ¿eh? ¿O ya alguien vio a qué profundidad fue el sondeo mixto? No, ¿verdad? Bueno, y aquí se describe brevemente los trabajos de campo. Ahí dice que a 250, ¿no, profe? No, a 250 son los PCA, mira, estos PCA 1, estrato 1, a 250 o 3 metros, ¿sí? ¿De acuerdo? Las muestras se obtuvieron, por ejemplo, del PCA 1, estrato 1 a 250, una muestra cúbica seguramente, pero con los sondeos mixtos, en el sondeo mixto es con tubo Shelby, ¿sí? Pero no hemos puesto a qué profundidad. Y aquí se ve el número de golpes, es con la prueba de penetración estándar, que acuérdense que les dije que vieran un video, no sé quién vio el video de la prueba de penetración estándar, algún video en YouTube. ¿Quién lo vio? ¿Quién hizo la tarea? ¿Nadie? Bueno, pero miren, aquí está el registro, ¿no? Aquí está el registro, aquí dice sondeo mixto número 1, fue nada más uno, ¿sí? Las barras que se utilizan, las barras de perforación, similares a las del cono, usted ya se imagina, ¿no? Pero son AW, se llaman AW. Aquí el nivel freático lo obtuvimos a 560. ¿Qué alcanzan a ver? Yo sé que está chico, pues, pero bueno, no quiero moverle porque luego todavía no soy experto en esto.
¿Poquito? ¿O lo amplío más? No, Sí se ve. así déjenlo. ¿Eh? Es nada más se lo estoy pues describiendo, ¿no? Entonces vean ustedes, aquí se pone descripción de campo. A la hora que estamos sacando las muestras, se va viendo el número de golpes. Aquí está el número de golpes a los 15 centímetros que penetra el penetrómetro, a los 30 centímetros y a los otros 15. O sea, la suma, el penetrómetro mide 60 centímetros, pero los que cuentan, el número de golpes que cuentan son los 30 centímetros, estos de en medio. Aquí, por ejemplo, a la profundidad de entre 3 y 4 metros, así se debe interpretar, hay un tubo Shelby. Entonces aquí debemos de haber obtenido una muestra inalterada de 640 a 720, tubo Shelby, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, pero entonces este es el registro del número de golpes con la profundidad. Entonces aquí vamos a 1450 de profundidad. Aquí vamos a ver la profundidad del sondeo. Este es el registro de campo que debe de presentarse, ¿eh? Si no se presenta este registro de campo, ya queda la duda si se hizo o no el sondeo, ¿verdad? Pero bueno, vean ustedes, ¿hasta qué profundidad fue el sondeo? Hasta 20 metros, ¿no? 20-80, ¿de acuerdo? Aquí, ¿de qué profundidad? ¿Hasta qué profundidad? Vean ustedes, hasta los 1450, el número de golpes era de 14, pero a partir de 1450, bueno, todavía son 16 golpes, un tubo Shelby, pero a partir de los 16 metros ya son el número de golpes 40, y a 1660 ya, si se dio 50 golpes, esto quiere decir que se dio 50 golpes y penetró 30 centímetros, ¿de acuerdo? Entonces ya aquí aparece, ¿a qué profundidad aparece el estrato resistente? Cuando el número de golpes es alto, es que ya tenemos el estrato resistente, pues prácticamente a 16 metros, aunque aquí todavía es 40, ¿no? El número de golpes. ¿Sí me van siguiendo? Aquí, sí, profe. 40. Entonces, de 1670 a 705, ¿verdad? Avanzó 30 centímetros, los 30 centímetros con 50 golpes. Pero entonces aquí del 705 ya fue avance con broca tricónica, ¿sí? Ya está duro. Entonces el estrato resistente, podemos concluir que aquí el estrato resistente está aproximadamente a 16 metros. Entonces las pilas deben de ir a qué profundidad. Pues aquí simplemente en el registro de campo, pues ya estamos pensando que las pilas van a estar a 16 metros de profundidad. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, se hace un resumen de la estratigrafía. Vean ustedes, de 0 a 1390, un primer estrato formado por un limo inorgánico de alta compresibilidad, el MH, cuyos parámetros tenemos pues en el ejemplo. De 1390 a 16 metros, un segundo estrato formado por una arena limosa, color café rojizo, de consistencia natural que varía de firme a muy firme. Y de 16 en adelante, a 19, tercer estrato formado por una arena limosa SM, color café rojizo, de consistencia muy dura, ¿no? De 19 a 2080, un cuarto estrato, también por un MH, pero de una consistencia dura. ¿De acuerdo? Pues entonces el estrato resistente pues es a partir de 16 metros. Y los PCA se hace lo mismo para los PCA, ¿verdad? ¿Vale? Bueno, aquí es sondeo mixto. ¿Dónde está el sondeo mixto? Ah, sí. Vean ustedes, aquí es importante que lo que pusimos aquí, se detectó nivel de aguas freáticas a qué profundidad? A 650. Digo, perdón, a 560, ¿no? De profundidad. Eso lo traemos en el registro de campo. Esto debe coincidir, estos 560 deben de estar acá, en el registro de campo. Vean ustedes, coincide con esto, ¿no? Todo debe de cuadrar, pues. Esa es la interpretación del estudio, ¿no? 560. Pero aquí la ventaja es que se extraen muestras. La ventaja de la penetración estándar, si ustedes ven el registro, ¿qué quiere decir esto? Longitud recuperada. Es decir, que aquí se recuperaron 34 centímetros de muestra, 40, etcétera, ¿no? Entonces, con esta muestra yo puedo ya determinar las propiedades índices del suelo, ¿de acuerdo? Y entonces sí decir si es un MH, ¿verdad? Una arena limosa,
¿sí? Porque con los métodos indirectos no se obtienen muestras, ¿de acuerdo? Entonces, a lo mucho podemos decir que es una arena o un limo, pero no ver la clasificación SUX a detalle, ¿de acuerdo? Luego se hace un resumen de los trabajos de laboratorio, ¿sí? Generalmente los metemos a un anexo, los resultados del laboratorio, la nomenclatura que usamos, etcétera, todo esto, una tabla de resultados. Vean ustedes los resultados que obtenemos. Aquí se pone el PCA 1 y 2, fueron 2 PCA. Esto es la tabla de resultados para los PCA, estrato 1 y estrato 1, de los dos pozos. Los dos se sacaron, las muestras se sacaron a 250, para el PCA 1, para el PCA 2 a 2 metros. Y aquí tenemos todas las propiedades que determinamos, o sea, determinamos la granulometría, determinamos los límites, aquí están los valores de los límites, y con la granulometría y los límites hacemos la clasificación SUX. En este renglón, vean ustedes, clasificación SUX. Entonces, con estos valores determinamos que es un MH y un MH, es la clasificación SUX, ¿verdad? También hicimos la prueba de consistencia natural con el penetrómetro de bolsillo, ¿sí? Que es 0.75 y un metro, perdón, y 1 kilogramo por centímetro cuadrado. Esta, como quien dice, es la prueba de compresión simple, digamos, ¿sí? Pero con un penetrómetro de un diámetro muy pequeño, ¿sí? ¿Vale? Esto debe casi coincidir con la resistencia a la prueba sin confinar. La acuso índice U, realmente este valor debe ser alrededor de la mitad, ¿sí? En rigor. Pero bueno, esto con la prueba, se hizo una prueba de compresión sin confinar y nos dio 0.24, la acuso índice U, la cohesión es la mitad, 0.12, entonces la cohesión es de 0.16 en una triaxial rápida, en la compresión simple dio de 0.12 y en la triaxial dio la cohesión de 0.15 grados, perdón, 0.15 kilos por centímetro cuadrado y phi 7 grados, ¿de acuerdo? Y aparte, aquí estas pruebas, pues estos generalmente se hacen para bases y subbases, pero para estudios de mecánica de suelo se determina también el peso volumétrico del material, ¿sí? La densidad de sólidos, la relación de vacíos, la porosidad y el grado de saturación, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, estos son los parámetros para un PCA y los resultados para el sondeo mixto son estos, la tabla de resultados, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vean ustedes, lo importante aquí es que tenemos un resumen de los límites, cómo variaron los límites con la profundidad, cómo varió la granulometría con la profundidad, y así determinamos la estratigrafía. Ven ustedes que aquí se presenta la estratigrafía del sitio. Aquí. Y con esto se hace el perfil. Realmente es la estratigrafía. O sea, aquí que nos dice que de 0 a qué profundidad, a 1390 es un MH, o sea, y nosotros generalmente ponemos qué significa el MH, pero ya con las pruebas de laboratorio, ¿sí? Ya no es de campo, esto ya es con pruebas de laboratorio, porque aquí las tenemos, ¿sí? Aquí tenemos las pruebas de laboratorio, las propiedades índice, los límites, el contenido de agua, ¿verdad? La granulometría. Entonces, yo ya estoy seguro que es un MH. La otra descripción de acá fue de campo. La de registro, precisamente su nombre lo dice, es el registro de campo. Vean ustedes, esta es descripción, aquí se pone descripción de campo. Aquí no tenemos todavía el símbolo de la clasificación SUX, ¿de acuerdo? Es nada más lo que vemos en campo, ¿no? ¿Sí? Es la diferencia con este perfil, estos resultados de laboratorio, este resumen de los resultados de laboratorio. ¿De acuerdo? Bueno, entonces con todo esto, hacemos un resumen de los parámetros. La próxima mañana lo terminamos de explicar, ¿no? Porque ya va a ser hora, ¿no? Mañana terminamos de explicar, pero véanlo así. Vemos también esto, las propiedades dinámicas. ¿De dónde obtuvimos las propiedades dinámicas de los suelos? Realmente con el cono
obtenemos la velocidad de las ondas de cortante. Si ven ustedes, aquí está la velocidad de las ondas de cortante. ¿Cómo lo obtuvimos? Con el método de refracción sísmica. ¿Sí? ¿De acuerdo? Aquí lo tenemos, miren. El informe es este. ¿Qué dice aquí? Clasificación dinámica del estrato competente del Hotel Fiesta Inn de Uruapan. Que es lo que vamos a ver mañana, ¿no? Pero váyanlo estudiando. ¿De acuerdo? Y entonces, con todo esto, se hace la discusión de la cimentación. ¿De acuerdo? Entonces, aquí se está diciendo que pues la cimentación va a ser una cimentación profunda, aquí debe decir eso, a 16 metros de profundidad, ¿sí? Sobre todo en las conclusiones, ¿sí? Análisis geotécnico de la cimentación. ¿Cómo determinamos la capacidad de carga de la cimentación? Aquí está para cimentaciones continuas, para una cimentación superficial, aquí está, ¿sí? Que esto ya debemos de saber cómo, pero bueno, mañana se los explico, los asentamientos, ¿verdad? El análisis de esfuerzos permisibles, todo esto, es la capacidad de carga ya de las pilas. Aquí dice, capacidad de carga de la cimentación profunda para el edificio, o sea, las pilas. Aquí obtenemos que la capacidad de carga, ven ustedes, una pila de 0.80 metros tiene una capacidad admisible de 248 toneladas cada pila, ¿sí? Si el diámetro aumenta, la capacidad de carga aumenta, ¿no? Esto ya considerando la capacidad de carga por punta y por fricción y por adherencia. Se resta el peso de la pila, etcétera, ¿no? ¿Sí? Y aquí tenemos las fórmulas que usamos la teoría de Sebat para determinar sobre todo la fricción negativa, pero bueno, aquí está desglosado todo lo que se hizo, ¿verdad? Pero finalmente las conclusiones, el asentamiento en las pilas también se obtuvo, que es despreciable porque está apoyado, las pilas van a estar apoyadas en el estrato resistente, ¿verdad? Bueno, aquí se me pasó decirles, pero aquí debe estar el cálculo, miren. ¿Cuál es la longitud de la pila? Que se me pasó decirles, vean ustedes, lo hicimos para una sola longitud, la hicimos para una longitud de 18 metros, es decir, que va a estar empotrado en 2 metros de profundidad, va a estar empotrado la pila, porque el estrato resistente, acuérdense que empieza a 16 metros, ¿y por qué la calculamos para 18 metros? Porque generalmente se recomienda que las pilas estén empotradas 2 veces el diámetro en el estrato resistente, y fuimos variando el diámetro de la pila. Obtuvimos capacidad de carga de punta, por fricción, por adherencia y peso de la pila. Y con eso calculamos ya la capacidad de carga total, que sería la suma de la capacidad de carga por punta, por fricción y por adherencia. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces así obtenemos la capacidad de carga ya admisible. ¿Sí? Y bueno, y en las conclusiones, las propiedades dinámicas también la mañana lo vemos, revísenlo, ¿verdad? Esto lo discutimos mañana, ¿de acuerdo? Y por último, las conclusiones. En las conclusiones debe estar que la cimentación más adecuada, más recomendable, es una cimentación profunda, por aquí debe decir. Bueno, aquí está también un resumen de la geología. En general son depósitos de origen eólico, etcétera, ¿no? ¿Sí? Las recomendaciones que se deben de realizar, pero mañana lo comentamos, ¿verdad? ¿Sí? Pero aquí debe decir que la cimentación más recomendable es a base de pilas, ¿no? Aquí está, pilas de cimentación, ¿de acuerdo? De 18 metros de longitud, por aquí debe decir, pero mañana pues lo comentamos, y comentamos la cuestión sísmica, pero revisen también el otro informe, ¿de acuerdo? Y luego ya hacemos un resumen de construcción, del procedimiento constructivo. Es importante también mencionar el procedimiento constructivo de las pilas, etcétera, el concreto que vamos a usar, ¿sí?
Y bueno, vean ustedes, este lo hicimos el 30 de junio del 2006, hace 14 años de este estudio. ¿De acuerdo? ¿Sale? Bueno, entonces básicamente esto es lo que les quiero compartir. Entonces mañana tienen tarea pues para mañana, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, Inge. Sí, profe. Sí, Nos veríamos mañana.